terapias mecánicas y de estimulación, biológicas y regenerativas, vasculares avanzadas y terapias de onda de choque. Ahorita les voy a hablar un poquito más cada una de ellas. La primera que vamos a ver es el desbridamiento, el cual es un procedimiento que consiste en la eliminación de tejido esfacelado o necrótico de una úlcera por medios quirúrgicos o médicos, con el objetivo de obtener tejido limpio y de eliminar el tejido necrótico, así como ayudar o acelerar un proceso de cicatrización. Para eso, el desbridamiento tiene que cumplir con 3 puntos. Para que la úlcera tenga un mínimo de un 10% de tejido necrótico, para aquellas úlceras que ya presentan signos de infección sin importar que aún no cumplan el 10% de necrosis, y para preparar un paciente se le pueda realizar un injerto. ¿Cuáles son sus indicaciones? Bueno, más bien sus objetivos es la eliminación de la fuente de sepsis o de tejido necrótico, eh, disminuir la carga bacteriana y por lo tanto una infección local, reducir la probabilidad de que se presente resistencia al tratamiento antibiótico, si se requiere hacer la recolección de tejido para realizar cultivos, y también la estimulación del lecho de la herida para favorecer la cicatrización y prepararlo para un injerto o colgajo en el pie. Vamos a tener diferentes técnicas de desbridamiento, desde el autolítico, biológico, mecánico, enzimático y quirúrgico. El primero del que hablaremos es del autolítico. Este es un procedimiento más conservador y es un proceso natural, es decir, que es por parte del tejido del paciente. Se realiza mediante el cual las células fagocíticas endógenas y las células proteolíticas descomponen el tejido necrótico. Esta puede combinarse con cualquiera de las demás, no hay ningún problema, y requieren un ambiente húmedo y un sistema inmunitario funcional. Esto también induce el ablandamiento de tejido necrótico y su posterior separación del lecho de la herida. En cuanto al desbridamiento biológico, también es conocido como terapia larvaria, en donde se utilizan larvas estériles de la especie Lucilia sericata, también conocida como la mosca verde de la botella. Este procedimiento está indicado en heridas extensas donde se requiere hacer la extirpación indolora de algún tejido necrosado. Este proceso también tiene su parte bactericida, ya que las larvas ingieren y digieren la bacteria y de algún modo inhiben el crecimiento bacteriano mediante la producción y liberación de amoníaco, lo que hace que la herida el pH de la herida se vuelva más ácido, reduciendo el proceso de contaminación. En cuanto al desbridamiento enzimático, en esta se utilizan enzimas proteolíticas exógenas, como lo es el caso de la colagenasa, para desbridar bacterias, principalmente la Clostridium. La colagenasa va a digerir el colágeno del tejido necrosado, lo que permite un mejor desprendimiento. Este es un proceso más lento y está contraindicado en uso de heridas que pues, realmente están muy infectadas. Y finalmente, el desbridamiento mecánico. Este es un poquito más agresivo y se dice que es no selectivo porque se va a eliminar tejido desvitalizado como tejido viable. Entonces, este se realiza mediante fuerza mecánica, realizando un lavado húmedo o seco o lavado pulsátil, y también así como la irrigación de la herida. Está indicado para heridas agudas y crónicas con cantidades moderadas a grandes de tejido necrosado, independientemente de si hay una infección activa o no. Y finalmente el desbridamiento quirúrgico. Este tipo de desbridamiento ya está realizado con ayuda de herramientas punzocortantes, como lo es bisturís, instrumentos Metzenbau o curetas. Puede realizarse en la cama del paciente, en el consultorio o en quirófano, pero eso sí tiene que ser realizado por un profesional de la salud que esté altamente capacitado para realizar este tipo de procedimientos. También
Este procedimiento puede combinarse con cualquiera de los anteriores, ya que pues pueden ayudar a acelerar el proceso de cicatrización y tener un mejor resultado. Eh, Pasando a los apósitos. Antes de que llegues a los apósitos, porque híjole, ese es un mundo muy grande. Yo creo que primero debemos de encontrar dos grandes gold estándar que siempre se los van a revisar. Y te das cuenta que de pie diabético hay un montonal de guías, ¿no? Está la IWG, está la ITSA, está la ESBS, está la americana que es la SBS, o sea, hay una cantidad. Yo creo que es de los temas que tienen más guías. A ver, parte del gol estándar, antes de cualquier terapia avanzada, hay que tener en cuenta, y te lo marcan prácticamente todas las guías, y sobre todo hacen mucho hincapié en que para dar una terapia avanzada, que es a lo que van a estar encontrando, que les van a llamar las terapias adjuntivas, o en las guías aparecen como adjunctive, hay que tener dos puntos muy claros. Uno ya lo mencionaste, que es el control de la infección. Por eso todas las guías dicen que todo lo que debrides y todo lo que quites, lo tienes que mandar sí o sí a cultivar, y lo tienes que mandar sí o sí a patología. ¿Y por qué a patología? Porque nosotros hemos visto, y lo menciona sobre todo la IDSA, que muchas veces es tanta la necrólisis que hay que ni siquiera hay bacterias, ¿sí? Entonces hay veces que mandamos tejido necrótico, o mandamos tejido al patólogo, y el patólogo es el que te termina diciendo qué tipo de bacterias puede tener y pueden estar en ese momento, sin la necesidad de que se den a través de un cultivo. Entonces, ese pequeño detalle es bien importante. Ahora, acuérdense de no mandar solamente tejido necrótico. Lo que vamos a cultivar, porque si ustedes cultivan la necrosis, no va a crecer nada, ya todo está muerto, ¿sí? Es como si quieran pues, cultivar, o sea, no, ya no. O sea, entonces tienen que agarrar cultivo de piel, pero que sea del periodo de transición, es decir, tejido sano, tejido inflamado y tejido necrótico. Generalmente entre el tejido periférico a la lesión necrosada es donde, van a encontrar la presencia de las bacterias. Entonces, esa parte es muy, muy importante que lo tomen en cuenta. Y el segundo gol estándar que manejan antes de hacer cualquier otra técnica, ya sea el debridamiento repetitivo, el, el offloading, es debemos de descartar y valorar siempre el tema de la isquemia, ¿sí? Entonces, el tener muy en claro a lo que van a encontrar en todas las guías como PAD o CLTI, que no es otra cosa más que el PAD es la enfermedad de la arteria periférica, en sus siglas en inglés, que es Peripheral Artery Disease, que no es otra cosa más que el daño arterial periférico, arteriosclerosis, linfoangiodema, daño vascular endotelial por la diabetes, segmentación distal multisegmentaria, etcétera. O sea, esa parte ustedes la deben de dejar muy resuelta antes de entrar a cualquier procedimiento. El CICLI, que es sus siglas en inglés significan Chronic Limb Tracering in Ischemia, o isquemia crónica con extremidad avanzada o algo así, o que la pierna o la extremidad tiene una necrosis, una isquemia ya crónica avanzada.
Entonces, pues esos son pacientes que eh, pues van a tener dolor en reposo, son úlceras que llevan más de 2 semanas, pueden o no pueden tener lesiones gangrenosas, siempre va a haber evidencia de la perfusión, y la mejor manera de venir la perfusión es que tú le pones ese dedo o a ese pie o a esa extremidad del oxímetro y te va a estar oxigenando 72, se la pones en un brazo y en el brazo te va a estar oxigenando 94. Es como que la mejor manera de identificar este tipo de cosas, ¿no? Ahora, eh, parte de la importancia de cómo delimitar el cicli o el PAR es, eh, pues hay que preguntarnos dentro de la fisiopatología del diabético que en dónde se encuentra la lesión. No sé si vas a hablar un poquito de eso, de la importancia de cuál es la arteria lesionada. No, doc. No, ok, bueno, entonces voy a avanzar sobre ello. Entonces, cuando tú tienes una lesión fisiopatológica, una lesión clásica de la fisiopatología del pie diabético, y que eso ya es algo que siempre les van a preguntar, es ¿dónde es más frecuente la lesión del pie diabético? Y esa siempre, la respuesta es infrapopitlia distal, ¿sí? Ese es el vaso predominante de la lesión del pie diabético. La calcificación medial, que es la famosa enfermedad de, es como suena como chimpancé, pero es como Mockenberg. Mockenberg. eh, y van a oír siempre de ella, pero no tiene mucha sensibilidad, como que siempre hay que buscar la arteria poplitea distal predominante y la parte importante de por qué nos gusta mandar al patólogo, acá al mundo de la patología, a mí me encanta la pato, siempre ando mandando todo a pato, es que debemos de buscar de manera intencionada la microangiopatía. Entonces, si tú tienes microangiopatía, luego eso le sumas que tengas neuropatía, pues entonces vas a tener una úlcera que no duele. ¿Estás de acuerdo? O sea, no tienes nervio y no tienes flujo, ¿no? Entonces, si tú mandas al patólogo y el patólogo te dice que por muy buena intención que tengas de salvar esa pierna, pero ya tienes microangiopatía, pues no va a haber forma de que pases un catéter o pases un roadbusters, un correcaminos, así les llaman esas guías. Sí, roadbusters son los correcaminos, un correcaminos que pase a través de los vasitos más chiquitos para destaparlos, porque ya hay microangiopatía distal, ¿sí? Eh, y si a eso le agregas que a esta microangiopatía, neuropatía, tienes una infección y por ende, pues el riesgo de isquemia, pues te va a llevar al máximo riesgo de amputación. Entonces, todos estos parámetros son, son bien importantes antes de llegar, por eso siempre se debrida, como bien lo expusiste, se lava, pero el tejido que estén sacando, mándenlo al patólogo. Y si el patólogo le está diciendo que hay desmielinización, que hay neuropatía, o que tienen microangiopatía, que tienen infección, y que además tienen isquemia crónica con una enfermedad de Mockenberg, o que ya tienen calcificaciones externas en toda la microvascularidad, o sea, así le pongan plata pura a la herida, o sea, no va a mejorar. El apósito que quieran poner, no va a mejorar. Y entonces es ahí donde se toman decisiones muy drásticas en el tema de que pues, el paciente está en un riesgo máximo de recibir una amputación, ¿no? Entonces son cosas que sí deben de tener muy, muy en claro, aparte pues de todo lo diagnóstico clínico antes de llegar a los apósitos, que pues buscar siempre los pulsos disminuidos, los Dopplers,
hacer la comparativa, la piel fría, si está brillante, el retraso de llenado capilar, si el dolor es en reposo. Ese es un punto bien importante de factor pronóstico. Si al paciente en reposo le duele la pierna, ese pie está en muy malas condiciones, ¿sí? Los índices hemodinámicos son importantísimos. Tener los valores diagnósticos de los ABIs, no sé si ya hablaste en las clases pasadas de lo que era el ABI. No, doctor, todavía no. ¿Lo vas a tocar? ¿Vas a tocar esto del ABI? No. Ok. Bueno, yo creo que esto sí te lo voy a encargar, porque tienes que buscar los índices hemodinámicos, porque los índices hemodinámicos siempre te los van a preguntar. O sea, tú vas a llegar y decir, bueno, ¿cuál es mi evidencia clínica de que vale la pena seguir adelante con el tema de estar haciendo curaciones y hacer gastar a un paciente de una manera a veces muy, muy imprudente, ¿no? Entonces, sí me encantaría que tocaras un poquito de lo que es el ABI. Hay otro puntaje que se llama ABI mayor a 1.3. Está el TBI, que es el TBI es Two Brachial Index, que es el índice del pie y braquial. Ese sí se mencionó, el índice de tobillo-brazo, sí. Ok. El TCP-O2, no sé si lo mencionaste. Creo que sí, no, me parece que no. Llenado TCP-O2. capilar, sí, ese sí también se tomó. Sí, el TPCO2 es importantísimo, porque ese TPCO2, pues lo único que te va a terminar diciendo es eh, que, ¿cómo te lo explico? Te va a estar diciendo realmente cuál va a ser es un algoritmo. Y este algoritmo lo único que te va a estar diciendo es la presión transcutánea de oxígeno, y que si esa zona va a poder tener significancia para tener una buena cicatrización, una probable cicatrización, un riesgo moderado de cicatrización, de mala cicatrización, o de plano va a quedar en un CLTI, o de plano ese paciente, si tiene un puntaje por debajo de 20, entonces perdón, si tiene un puntaje por debajo de 20, entonces hay que amputarlo como tal. Entonces, estos parámetros que les acabo de dar, el TCP-O2, sí lo tienen que manejar, sí lo tienen que conocer, al igual que los que el ABI y el ABI en relación a 1.3. ¿Qué es todo eso? Eso sí lo tienen que manejar, porque no es solamente entro, te curo, te raspo, hago el curetaje de manera repetitiva, no, o el debridaje, y no es solamente así. Dentro del algoritmo te marca todos estos pasos previos hasta llegar al punto de los apósitos, ¿no? Entonces, el off-roading o el offloading, eso siempre se los van a preguntar en el ENAR, que pues es básicamente porque es lo que más vemos, que es la famosa úlcera plantar neuropática, y eso siempre se los van a estar implementando, y la guía de cómo son los pasos antes de llegar al tema de los apósitos, lo que es la revascularización, el salvamento de la extremidad, es súper importante, porque no es solamente, estamos equivocados en el contexto de que solamente llego, hago curetaje, hago colocación de apósitos. La colocación de apósitos es solamente para el final de que la herida cierre. Pero si la pierna no tiene las condiciones, o la lesión en la extremidad no tiene las condiciones para que esa herida cierre, nunca va a cerrar. Y es ahí donde creo que parte de lo que presupongo que vas a hablar,
de más adelante de las terapias avanzadas cuando hablas de los cateterismos, ¿no? O de plano de los implantes, de los bypass vasculares para salvar esas zonas, ¿no? Entonces, hay todavía como que 50 pasos antes de llegar a los apósitos. ¿Sale? A ver, sigue platicándonos de esto y a ver, vamos tratando de ir aportando sobre la marcha porque... Disculpe, doctor. Dime. Perdón por interrumpirlo. Dijo dijo CBTI. Sí. ¿Son siglas de qué, perdón? CBTI. Están en las guías europeas y en las americanas, de hecho. Son como puntajes, ¿sale? El más común y el que más vamos a estar siguiendo va a ser el T, no es CBT, es el TCPO2, ¿sí? Que te va a hablar solamente de la presencia de la cantidad de oxígeno que todavía le puede llegar a ese. Y el TBI, que a lo mejor es ese es el que es el dedo braquial, el índice de dedo braquial, también es importante, es como un manómetro que se pone y te va a ir diciendo y te va a ir calculando algunas presiones que tienen cierto valor de interpretación para poder decir cuáles son las presiones arteriales diastólicas que te van a permitir el salvamento de esa extremidad, ¿sí? Y el TPSOI no es otra cosa más que de transcutáneo TC es transcutáneo pressure de oxígeno, de presión de oxígeno, es TCPO2, así lo vas a encontrar, TPCO2, y ese es ahorita el gol estándar que te va a decir que, a ver, déjame, el punto es que lo debes de tener arriba de 30, debes de estar oscilando entre 30 y 40 para que tengas una buena probabilidad de que eso te va a cicatrizar. Si lo tienes arriba de 40, seguro te va a cicatrizar. Pero si lo tienes por abajo de 30, el riesgo de cicatrización es cuestionable. Y evidentemente, si lo tienes en 20, pues entonces la amputación es el siguiente paso, ¿sí? Y si estás en el inter entre 30 y 20, pues entonces estás en la categoría de CLTI, que es de muy alto riesgo de que esa pierna o esa extremidad se pueda perder. No sé si me logro explicar mejor. Sí, doctor. Solo tenía dudas respecto al significado de las siglas y esas escalas. Muchas gracias. Sí. Y el CICLI, bueno, el CICLI, que es la definición práctica de lo que es decía, que es cuando tienes el puntaje entre 30 y que estás en 25, que estás entre que una media cicatrización o estás que no va a cicatrizar, que es 20, y estás en 25, estás en ese rango, en ese rango muy gris, entonces es a lo que se denomina, lo que ya les había comentado, el CLTI y el CITI, ¿no? Y son escalas que se les van a preguntar de verdad, en el ENARM les van a preguntar cuál es el CITLI o cuál es el TCPO, o tienes un caso clínico de un masculino diabético que llega a la sala de urgencias, le hacen un TCPO-10 y tiene su puntaje de 30. La conducta a seguir es, y viene la A, B, C, D, E, y tienes que contestarlo, ¿entiendes? Entonces, por eso es bien importante conocer estas perlas que les estoy dando de exámenes de competencia porque siempre se las van a preguntar. ¿Ok? Bueno, no sé si puede ser suficientemente claro porque son varias escalas, un montón de escalas y las tienen que conocer. Sí, claro, doctor. Muchas Antes de llegar al tema de los apósitos. ¿Sale? Ok. Bueno, entonces, si tú te llegas entonces con uno de estos puntajes que el paciente va a tener buena oportunidad,
Bueno, entonces vienen, antes de los apósitos, vienen las terapias de revascularización, ¿no? El salvamento de la extremidad, que finalmente es lo que buscamos, ¿no? Es lo que se hace en los centros de muy alta especialidad para salvar la pierna y no se amputada, ¿sí? Úlcera que no progresa, vuelvo a lo mismo. Dolor en reposo, eso siempre hay que tomarlo bien en cuenta. Pulsos disminuidos. Entonces, aquí lo que se recomienda como primera línea es la consulta urgente, es una urgencia, ¿sí? Para que lo vea el angiólogo o el radiólogo intervencionista, que ambos tengan la alta en vascular y puedan entonces, ya libre de infección, con una buena presión arterial diastólica de la extremidad, ¿sí? Que no tengan presencia de infección, entonces pueden hacer un cateterismo de revascularización, y hay veces que toma 2 o 3 tiempos porque hay que ir destapando no solamente la popitlea. Hay veces que hay pacientes que son tan desafortunados que tienen más ramales tapados, pero con que destapen la popitlea, por eso la popitlea es tan importante, simplemente con que la popitlea se logre destapar, esa pierna va a jalar. Por eso es tan importante la terapia de revascularización, ¿sí? Y ya una vez que salvaste, que hiciste el cateterismo, que lo revasculares, que viene el radiólogo intervencionista, lo resolvió, tienes que tienes puntajes aceptables, que tienes tus TCOs con buen nivel de oxigenación, que te están dando un buen marcaje, que ya no tienes infección, que has salvado entonces el tejido de la pierna como tal. Bueno, entonces ya caes en el mundo de los apósitos. Pero es hasta después de todo esto de lo que hemos platicado, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, muchas gracias. Dale, pues, sigamos, pues. Bueno, continuando, los apósitos pues se definen como productos sanitarios estériles que están diseñados para cubrir, proteger y tratar heridas o úlceras aplicándose directamente sobre ellas, favoreciendo la cicatrización, así como la absorción de exudados y aislamiento, evitando que haya alguna generación de infección o propagación. Bueno, vamos a tener dos clasificaciones. La primera es de acuerdo a su localización y estos van a ser primarios y secundarios. Los primarios son aquellos que están en contacto directo con la herida y los secundarios son aquellos que protegen al primario y también tienen la función de absorber exudado. En cuanto a la clasificación de acuerdo al modo de acción, tenemos dos, que son los pasivos y los activos. Los pasivos no actúan directamente sobre la herida, pero sí tienen una alta capacidad de desecación, pero tienen poca absorción y son usados más comunes y como ejemplo pues podemos tener las gasas y los activos interactúan directamente con la herida favoreciendo la cicatrización y ahorita pues les mencionaré algunos ejemplos. Los primeros son los hidrocoloides, están hechos de carboxilmetilcelulosa, gelatina y pectina, están disponibles como pastas, polvos o láminas adhesivas y al tener contacto con la herida, se va a gelificar, es decir, como que adquiere la forma de una gelatina, la consistencia de una gelatina, lo cual favorece un ambiente húmedo para la herida y permite la absorción del exudado. Los siguientes serían los interactivos. Son apósitos poliméricos transparentes, permeables al vapor de agua, al oxígeno y al dióxido de carbono, pero impermeables al agua y a las bacterias, permitiendo visualizar la herida y cómo va su proceso de cicatrización, pero estos lamentablemente no tienen el proceso de absorción o la capacidad de absorber.
Los alginatos están compuestos por fibras de polisacáridos derivados de las algas cafés con capacidad de absorción y gelificación. Pues, el gel crea un medio de oclusión húmedo que permite o que ayuda a una mejor cicatrización. Estos son una excelente opción para pie diabético, especialmente en úlceras con exudado de moderado a alto. Y gracias a su capacidad de absorción e información de gel, mantiene un ambiente húmedo para esta cicatrización. Los hidrogeles son polímeros de almidón, como el óxido de polietileno o los polímeros del carboxil metilcelulosa, donde están conformados por un 80% de agua. Están disponibles en gel, hojas o gasas impregnadas y su función principal es la de rehidratar y desbridar la úlcera, pero no tienen la opción o la función de absorber exudado. Los Los apósitos de colágeno son compuestos derivados, como su nombre lo dice, de colágeno bovino tipo 1, donde están conformados por un 90% de colágeno y un 10% de alginato. Y su función es absorber y crear una matriz de soporte para el crecimiento y migración celular. Y están indicados principalmente en úlceras que tengan tejido de granulación activo y está contraindicado en tejido infectado. Los hidropolímeros son polímeros con gran capacidad de absorción, compuestos moleculares de poliuretano que se expanden al atrapar el exudado y tienen una cubierta impermeable de polivinilo que generan una barrera protectora. Y estos pues son ideales para el manejo ambulatorio de heridas grandes o que tengan gran cantidad de exudado. Ya finalmente tenemos las espumas. Estas están compuestas por hojas de poliuretano polimerizadas con gran capacidad de absorción que se expanden y se acomodan de acuerdo a la morfología de la herida, lo que permiten generar una barrera protectora. Y por último, los apósitos para control de infección y carga bacteriana. Estas se presentan como telas de carbón activado que una vez impregnadas liberan sales de plata dentro de una funda de nylon poroso o con películas no adherentes que contienen plata. Ok, a ver, mira. Te tocó un tema bien complejo, ¿eh? O sea, esto de lo que estamos hablando es, vaya, te lo juro que es bronca, es exactamente con lo que más vacunan a los residentes de angiología, ¿no? Y yo creo que por eso hay tan pocos angiólogos, porque muchos piensan que es una especialidad bien aburrida, y yo creo que es de las más complejas que hay. Yo creo que son de los cirujanos más completos que hay. A ver, dentro de las terapias avanzadas de cicatrización de las que ahorita, y que te la marca la guía que desde el 23, sobre todo la IWG, ella dice algo así como al pie de la letra de que hay que considerar siempre una úlcera sana, como bien lo habíamos dicho, y antes de poner cualquiera de estos apósitos que acabas de mencionar, que es un punto gold estándar, para hacerlo necesitamos de 4 a 6 semanas de un manejo óptimo antes de empezar a poner este tipo de recursos, ¿ok? Por eso, primero van los cateterismos, primero van los antibióticos, por eso van los curetajes, por eso primero va todo lo que hemos platicado, ¿sí? Entonces, 4 a 6 semanas, ¿sale? Por eso es que cuando se maneja de primera instancia o llega un pobrecito paciente en pie diabético y lo único que le hacen es le rapan el pie y se lo pelan y le ponen un apósito, ese pie termina mal, porque no es como lo marca la guía, no es como debe de ser, ¿sí? Entonces, a ver, antes, ya, y durante ese periodo de 4 o 6 semanas,
¿cómo vas a ir ayudando a que no se colonice de bacterias, aparte de los antibióticos y todo lo que hemos mencionado? Pues están las terapias de presión negativa, los famosos VACs. Ahora, es que es el más antiguito, el VAC, pero pues ahora está el NPWT, que no solo es VAC, sino hace tema intermitente e inclusive se le pueden agregar sustancias de alginato que van infiltrando o van como areolizando la zona. Estas generalmente, todas las presiones de presión negativa, pues están perfectamente indicadas tras el debridamiento, ¿sí? Y evidentemente eso va a conllevar a que tengamos menos amputaciones. A ver, háblanos allá, vi que lo pusiste. A ver, dale. Bueno, entendemos como un sistema de presión negativa o como un tratamiento avanzado, no invasivo y activo, que, bueno, utiliza una succión constante o intermitente para para cicatrizar las heridas, ya sean agudas, crónicas, traumáticas o como bienes, pie diabético. Esta está conformado por la máquina, el apósito hermético que pues se coloca alrededor de la herida y usa una bomba de succión para aplicar presión negativa uniformemente sobre la superficie. Este proceso se propone para mejorar la cicatrización de la herida al aumentar el tejido de granulación y la perfusión local, reduciendo el edema, y pues también disminuye la carga bacteriana, estimulando una proliferación celular mediante la inducción de estrés mecánico. Eh, Su mecanismo de acción, pues como tal, es la remoción de un excedente de líquido intersticial, la transmisión de fuerzas mecánicas que estimulan como tal la proliferación tisular, así como también mantienen el ambiente húmedo adecuado para la proliferación. Para eso realizamos previamente una limpieza de la herida. Eh, el apósito es algo así como una espuma, entonces pues se corta de acuerdo a al tamaño de la herida, se coloca sobre la herida y encima pues también se le coloca una lámina adhesiva y esta al colocarla se coloca también una almohadilla y se activa la terapia que permite la absorción de todo aquel exudado o pues sí, el exudado que tenga la herida y pues reduce así la carga bacteriana y el edema tisular. Ok, hay diferentes tipos de esponjas, Montonal, porque hay algunas con plata, otras sin plata, otras que, inclusive hay algunas que llevan impregnación de vancomicina. Todo va a ir dependiendo de ir siguiendo la guía y de lo que te vaya saliendo de los cultivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay esponjas, como bien estaba mencionando, que están impregnadas de algunos antibióticos. Por ejemplo, cuando te resulta que el tejido está por un coco o por una bacteria que es bancosensible o un carbasensible, o sea, ya hay esponjas incluso que están impregnadas de este tipo de antibiótico-terapia y que se colocan al vacío y que eso va fomentando de manera mucho más eficiente el que no se vuelva a repoblar de bacterias esta herida, ¿no? Ok, síguele, vi tu siguiente diapositiva y también está interesante. Ok, esto es bien importante porque antes de que hables de esto, yo quisiera ir poniendo en orden las ideas. A ver, entonces, debridas, ¿vale? Cultivas, patología, cateterismo, luego viene las terapias de presión negativa, luego vienen los apósitos
Y los apósitos ahorita el que más se está usando con mayor tasa de éxito, que creo que no vi que lo mencionaras, es el de sucrosa octasulfato, ¿sí? Que es una opción coadyuvante en úlceras que son neuroisquémicas, que es el 90 y tantos, 80 y tantos % de las lesiones que se encuentran en el pie diabético, ¿sí? Pero evidentemente deben ser no infectadas, ¿sí? Y una cosa importante, sin isquemia, porque no tiene caso que pongamos todas estas terapias si hay isquemia. Entonces la isquemia tiene que estar resuelta, si no, no va a funcionar, ¿sí? Y luego ya vienen los productos derivados. Ahorita este es el que vas a hablar, el parche autólogo de plasma y plaquetas en rico. A ver, háblanos de ese y hay otro más que es igual de importante. A ver, háblanos de este. Bueno, el plasma rico en plaquetas, como tal, pues es un concentrado de plaquetas y factores de crecimiento que incluyen el factor transformante beta, que pues este va a estimular la quimiotaxis hacia los fibroblastos, aumentando la expresión de colágeno, fibronectina y proteoglicanos. Esto al mismo tiempo va a disminuir la actividad de las proteáceas e impidiendo la degranulación del colágeno. Para poderlo aplicar en la úlcera de pie diabético, no debe estar infectado, debe tener baja carga bacteriana y debe haber un 100% de tejido de granulación. Eh, pues, se debe aplicar una vez al mes con un máximo de 3 sesiones. Su procedimiento consiste en la extracción de sangre venosa aproximadamente de 20 a 60 mililitros. Se realiza un proceso de centrifugación para separar glóbulos rojos, plasma pobre en plaquetas y un plasma rico en plaquetas. Y este va a tener un proceso de activación, ya sea con calcio o con trombina, según sea el protocolo. Y pues esta se va a colocar dentro de la herida y se va a colocar como una cobertura, principalmente pues un apósito estéril, y su frecuencia va a ser semanal o quincenal de 3 a 6 semanas, según sea el proceso de evolución de la herida. Su mecanismo de acción es que este va a liberar múltiples factores de crecimiento, entre ellos el factor derivado de plaquetas, factor transformante beta, factor de crecimiento vascular endotelial, factor de crecimiento epidérmico y factor similar a la insulina. ¿Cómo van a actuar? Bueno, estos van a estimular la proliferación de fibroblastos, van a realizar un aumento de síntesis de colágeno, va a tener una promoción de angiogénesis, es decir, que va a formar nuevos tejidos vasculares a partir de ya un tejido anterior, y la modulación de inflamación crónica, así como una aceleración de la epitelización. Está indicado principalmente en úlceras neuropáticas crónicas mayores a 4 semanas, heridas con una adecuada perfusión, pacientes sin infección activa severa y aquellos pacientes que ya hayan tenido un fallo de cicatrización con cualquiera de los tratamientos de estándar que ya mencionamos. Está contraindicado en infección activa en caso de pacientes con trombocitopenia severa, que tengan algún trastorno de la coagulación, que el paciente presente alguna neoplasia activa en el área tratada y que el paciente esté haciendo uso de anticoagulantes no controlados. ¿Cuáles van a ser nuestros beneficios de esta terapia? Bueno, va a aumentar la tasa de cicatrización completa, reduce el tiempo de cierre de la herida, disminuye el riesgo de amputación en casos seleccionados, tiene un bajo riesgo inmunológico, pues, ya que el suero pues, se obtiene del mismo paciente, y este también se puede manejar como un proceso ambulatorio y mínimamente invasivo. Ok, a ver, entonces, antes de llegar a esa parte que es muy importante, la de los injertos, a ver, yo quisiera también aquí dejar en claro que, a ver, el apósito que más resultados está dando, ya lo mencioné, por el tema es el de sacrulosa
octasulfato. Vienen los derivados en ese orden, ahora se están, y viene la guía de la IW, que vienen los derivados de placentas, de membranas placentarias, ¿sí? E incluso con implantación de células madre. Entonces, ese es como que si falla el desacrulosa octosulfato, viene la placenta, las membranas placentarias. Y ya después viene lo que acabas de decir, si eso llega a fracasar y no es como que lo estándar que falle este tipo de derivados de placenta, de membranas de placenta, es un extraordinario coadyuvante. Entonces, de hecho en el Salvador Subirán es como que el gol estándar del hospital. De los parches autólogos, de lo que acabas de mencionar, sí, rico en plaquetas, pero ahora ya no solamente van las plaquetas solitas, ahora ya lo ponen y viene la guía del IGFD, del IW, que viene el parche autólogo con plaquetas y con leucocitos. Y se le agrega la fibrina. O sea, son 3 en 1. Leucos, plaquetas y fibrina. Y es a lo que se le conoce como el leucoparche, ¿sí? O el parche leucocitario o el leucoparche. O sea, porque hemos visto que si tú comparas los parches autólogos solo con plaquetas versus contra los parches que llevan fibrina y leucocitos, su proceso de cicatrización es mucho más acelerada y tiene menos complicaciones que el que lleva solamente plaquetas. ¿Sale? Entonces, esa parte es importante. Ahora, y entramos también en el mundo oscuro de que tenemos siempre que evaluar, ya cuando llegamos a este punto, que ya se inició el cateterismo, que ya la herida está limpia, ya le pusimos estos parches tan bien indicados. A ver, tenemos que hacer la evaluativa cardiovascular del paciente. Porque imagínense una vena poplítea, una planta del pie, con un diabético que tenga una FEBI, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que lo tenga en 20, o que esté en falla de bajo gasto. Entonces, por mucho que hagamos todo lo que estamos haciendo, yo tengo un paciente con una FEBI baja, o que tengo un paciente con un EPOC en el que no me he preocupado porque el tema de su oxigenación, que me esté oxigenando constantemente, 84, 86, 82, porque la señora era diabética y además cocinaba con leña. O sea, son puntos que también debemos de tener en consideración de manera elocuente todo el tiempo. Y tiene sentido, ¿no? Tiene totalmente sentido que que hagamos todo este procedimiento larguísimo y que al final no pegue y no pegue y no pegue y a alguien se le ocurre hacerle un ecocardiograma al paciente, resulta que el paciente tiene una fiebre de 25, ¿no? Entonces, pues, o se nos olvidó preguntar a la señora si consumía leña de joven o sigue cocinando con humo de leña y la señora está oxigenando 84 y le pones el estetoscopio en los pulmones y están todos espasmados, ¿no? Entonces digo, también son partes súper vitales a considerar en el manejo integral de todo esto. Ahora, hay veces que el parche no pega y pese a que optimizamos les dimos los 5 fantásticos, les dimos mejoramos la falla cardíaca, le dimos su oxígeno 16 horas al día, 24 horas al día, la broncodilatamos con su triple esquema, padrísimo, ¿no? Y no jala. Bueno, entonces caemos en el siguiente tema de lo que vas a presentar.
que son los injertos. A ver, dale. Bueno, los injertos son una estrategia quirúrgica reconstructiva utilizada en manejo avanzado del pie diabético cuando la úlcera no logra cerrar con tratamiento conservador, pero ya se cuenta con un hecho adecuado para una adecuada cicatrización. El objetivo, pues, es el de acelerar el cierre de la herida y asimismo reducir el riesgo de alguna infección y, pues, prevenir una amputación mayor. Eh, Consiste en la transferencia de piel desde una zona donante del propio paciente hacia el área ulcerada. Vamos a tener dos tipos de injerto, el injerto de espesor parcial y el injerto de espesor total. El injerto de espesor parcial es el más común. Se toma la epidermis y la parte de la dermis del sitio donante sana, pero por sí solo en un transcurso de 2 a 3 semanas, similar a una quemadura solar. Y el injerto de espesor total incluye toda la dermis, la epidermis y la dermis, y se usa para heridas más pequeñas que requieran una mejor estética. Y el área donante, pues usualmente se cierra con suturas. Ok. El procedimiento consiste inicialmente en preparar al paciente y realizar, pues, una adecuada asepsia y antisepsia. Debe haber una ausencia total de infección. Debe haber un buen tejido de granulación, así como una adecuada perfusión, y algo fundamental es que no debe haber presencia de isquemia, y también, pues, tiene que haber un control metabólico adecuado por parte del paciente que esté realizando o que tenga su tratamiento lo más certero posible. Eh, para la obtención del injerto se va a tomar piel de muslo, glúteo, pierna. eh, para eso también vamos a hacer uso de un dermatomo. El injerto se retira toda la parte de la dermis, y en cuanto a la colocación, se adapta al lecho de la herida. Este se va a fijar con suturas, grapas o material adhesivo y se cubre con un apósito compresivo o de terapia de presión negativa. ¿Cuáles son sus indicaciones? Bueno, pues se va a utilizar en aquellas úlceras neuropáticas crónicas con un buen lecho de granulación, con defectos post-desprendimiento amplio, heridas post-amputaciones menores y en pacientes con una perfusión adecuada o tras revascularización. Eh, ¿Cuáles van a ser sus contraindicaciones? Bueno, son aquellos pacientes con una isquemia crítica no tratada, que se encuentre una infección activa profunda en el miembro, que haya un mal control glucémico y que el hecho tenga tejido necrótico o infectado. Y bueno, dentro de sus beneficios es que disminuye el tiempo total de cicatrización, reduce la estancia hospitalaria, tiene una mejor calidad funcional de tejido cicatrizado, este también disminuye el riesgo de amputaciones mayores, y pues el procedimiento es relativamente sencillo en centros especializados. Bueno, sencillos entre comillas, porque, o primero te quiero decir, al menos que ya esté cerrando y ya esté granulando y ya esté siendo un tema muy avanzado, se usa el dermatomo porque pues, es solamente poner piel encima de una herida prácticamente que ya cerró. O sea, pero no es como de que si tienes una herida profunda, le vas a poner piel, ¿no? Porque no tiene la piel de dónde agarrarse, no hay neovascularidad. Y entonces es ahí donde entran, como bien lo dijiste, los de espesor total, y que en manos expertas, son cirugías de 5 horas, ¿sale? 5 o 6 horas, porque por ejemplo agarran el glúteo mayor con todo y piel, con todo y la arteria y la vena, ¿sí?
buscan, en el transquirúrgico buscan, por eso debe estar destapada la línea popitea, hacen la anastomosis del glúteo, vamos a personas que quitaron el glúteo, el glúteo menor, con todo y tubería, hacen la anastomosis arteriovenosa, ¿sí? Con, con su músculo, con su tejido graso, con su subdermis, por eso se llama de espesor total, ¿sí? Y entonces implantan el músculo completo, ¿sí? Anastomosando arteria y vena, ¿sí? Y después de que ya quedó anastomosado, muchas veces se dan cuenta en el Doppler que queda estenosado, y si queda estenosado por arriba del 50%, pues si queda por menos del 50, del 40%, ya la hizo con ese 30%. Pero si es menos de ese porcentaje, entonces, ¿qué creen? Llega el radiólogo intervencionista, lo mete en hemodinamia y le pone un stent en la unión, ¿sí? Y entonces ya queda perfectamente insertado el espesor completo. Entonces, digo, aunque sea un centro de alta especialidad, como donde hacen mucho estos en el INCAN y lo hacen mucho en el GEA González, que es la mejor escuela de cirugía plástica de México, lo hacen mucho en nutrición, estilo por viaje, lo hacen mucho en Médica Sur, lo hacen mucho en el ABC, en hospitales de esa magnitud. Digo, son cirugías de 6 horas, 5 horas, son cirugías muy largas, ¿sí? Entonces no es así como que un procedimiento sencillo, no es. Y además te voy a decir una cosa, hay muy pocos porque el tema de quien hace la anastomosis como tal, pues es padrísimo el angiólogo, pero quien te hace todo el tema del colgajo funcional es el cirujano plástico. Entonces son cirugías padrísimas de 2 tiempos, porque primero entra el cirujano plástico, hace la desinserción, luego viene el vascular, aquí hace el corte de flujos, hace las anastomosis y termina en un tercer tiempo el cirujano plástico para que no quede con presión el tejido, para que esto quede de manera perfecta, ¿no? Y puede ser un cuarto tiempo cuando, bueno, tiene que llegar el radiólogo intervencionista o el vascular periférico a hacer la colocación de un stent en donde se hizo la anastomosis. Entonces, la verdad es que son cirugías padrísimas, ¿eh? Es algo que a mí me encanta entrar en estas. Pero bueno, ese es el de espesor completo. No se queden con la idea de que es un procedimiento sencillo, es complicadísimo, ¿sale? Y además tomen en cuenta de que estamos hablando de un paciente que es diabético, que probablemente tenga, así como tiene la popitlea, ha de tener la coronaria derecha izquierda o la descendente anterior, ocupa N cantidad de medicamentos, está usando anticoagulantes, o sea, son cirugías bastante de alto riesgo, ¿sí? Ok, sigue. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chavos? ¿Todo bien? Ok, antes de ya, aquí le vamos a dejar, yo sé que es un tema complejo, lo tengo muy en claro. Entonces, a ver, ya para terminar el tema de la clase de hoy, yo sí quisiera, a ver, yo sí quisiera como que dejar el protocolo bien establecido de cómo se maneja esto, ¿sale? Entonces, primero es la curación de que no tengamos ¿cómo va a ser el algoritmo? A lo mejor no el protocolo, el algoritmo, vamos a hablar del algoritmo, ¿sí?
Entonces, pues sí, viene primero el debridamiento, el off-aiding, luego viene la revascularización, luego viene la terapia de presión negativa, los apósitos, los derivados de placenta, los parches autólogos de leucos, plaquetas y fibrina, asegurarse de que la oxigenación le llegue de manera adecuada al tejido, verificar, eso se hace desde el principio quizás, pero no sé por qué en la guía lo mencionan en este punto, que la FEBI y que la oxigenación del paciente esté en buenas condiciones. Yo de entrada a todo pie diabético le pido un eco, le realizo el eco y le hacemos la espirometría y vemos en dónde estamos parados. Y de ahí vienen pues ya las terapias emergentes, como puede ser lo que hablamos de los injertos de espesor completo, y pues viene que es ahorita la cosa de lo que viene siendo de las ondas de choque, que ya son las terapias emergentes, y pues y siempre rogándole a Dios que en este proceso nunca te topes con la osteomelitis, porque eso te cambia toda la jugada. ¿Sale? Bueno, entonces, 1, quitar la infección, 2, quitar la isquemia, 3, debridar, 4, off-bleeding, y 5, las 5 o 6 semanas que debemos de esperar para poder hacer todo lo que hemos platicado esta noche. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues, listo, chavos. Nos vemos mañana. ¿Sale? Es un tema complejo. Si surgen dudas, encantados se las vamos contestando. ¿Sale? Saludos. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Bonita noche.